Hola, soy Víctor Brossa y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de esta serie gratuita de tutoriales de galerialinea.com titulada Medita y crea mientras vives. Hoy vamos a aprender por qué es tan importante decir sí en lugar de no. Nos vemos en unos segundos. Gracias. Bien, estamos aquí. Esto tiene más miga de lo que parece, pero vamos a ir por partes, porque resulta que el no es digamos, es un código fuente que tiene que ver con activación. Es decir, que el no vibratoriamente, el no tiene que ver con activar algo. Si os fijáis a nivel inconsciente y observad un niño, cuando decís que no a un niño, automáticamente repite lo que le habéis dicho que no haga, porque no para él significa sí. Más que sí significa acción, activo. Entonces, el no es un código activador, es un código luz, es activación, es enter, ¿de acuerdo? Por tanto, teóricamente nos convendría decir que no cada vez que activamos algo. Estoy creando esto, no. Entonces, estoy dándole luz a eso, ¿de acuerdo? El problema es que nuestro idioma ha sido tan tocado, tan deformado, nuestros idiomas, nuestras lenguas, que hoy en día hemos sufrido una reprogramación limitante, o muchas reprogramaciones limitantes. Entonces, el no realmente ya no significa eso, aunque signifique eso en código luz, en código fuente. El no significa pura y simplemente, para nosotros, poner un límite. Y si os fijáis, el niño aprende. Primero viene con el código fuente, porque decís que no a un niño, como os he dicho antes, y lo repite igualmente, pero hay un momento en el que asume que el no es un límite, y entonces en ese momento se reprograma. Y aunque vibratoriamente siga significando código luz, la reprogramación es más poderosa, puesto que su universo interno es reprogramado de esa manera. Y por mucho que el sol tenga una conciencia increíble, si no tengo la conciencia de que el sol me está nutriendo, el sol me va a quemar simplemente. Entonces, cuando yo tomo conciencia del código luz, del código fuente, y aprendo el idioma de los códigos fuentes, euskera, acadio, sánscrito, etcétera, lo que sí puedo hacer es nombrar en ese idioma vibratoriamente lo que yo quiero nombrar, y tengo un gran poder. Pero si no es así, si no hago desde esa conciencia, realmente el programa que actúa sobre mí es el programa inconsciente que se programó cuando yo era niño, cuando me repitieron 1000 veces que no significaba poner un límite. De hecho, yo aprendí de niño, y todos aprendimos de niño, a poner límites, y si no aprendiste, lástima, porque era importante, a poner límites. Y el límite se le relacionó con el no. Es el primer poder del niño. Yo soy distinto de la madre, yo digo que no a la madre, yo digo que no al padre, yo digo que no a todo el mundo, y tengo un poder, tengo una diferenciación. Y es muy importante en el momento en el cual el niño empieza a sentir que es algo distinto a la madre. Es muy sano que eso ocurra. Lo que pasa es que ese programa que actúa en nosotros se ha insertado tanto a nivel social que nos hemos pasado la vida poniendo límites a nuestra propia proyección esencial. Y ese es el problema. Porque si yo pongo un límite a un agresor, que yo he creado obviamente dentro, pero lo pongo afuera porque así lo veo, pero pongo un límite, o me pongo límites a mí mismo, de forma sana y constructiva, es muy positivo eso para mí. O más que positivo, podríamos decir, es muy saludable para mí, ¿sí? Para no caer en el positivo o negativo, que es la misma historia de siempre. Lo que pasa es que si yo pongo un límite a una proyección constructiva, lo que estoy haciendo es limitando esa proyección. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, y esto ocurre mucho a nivel social en España, no sé en otros países, se niega mucho al hablar? El otro día fui al campo, no, y me encontré con mi amigo Pedro, no, o mañana haré esto, no, se niega todo el tiempo, de forma inconsciente, todo lo que se construye. Entonces, estamos saboteando todas nuestras construcciones metafísicas y emocionales, y eso no nos conviene. Aunque el no en código fuente signifique activación, yo os digo que cuando yo era don negativo a los 27 años, solo quería suicidarme. Era insoportable mi vida. Y ahora que me he convertido en don positivo, todo me va muy bien. Es decir, que realmente parece ser que es más potente la vibración y la frecuencia en la que tú experimentas la vida que la palabra que tú usas para crear.
Obviamente, si la palabra te acompaña, el poder es mucho más amplificador, pero no tenemos, yo creo que no tenemos que dar tanto poder a la palabra y tampoco a la frecuencia. Nuestra frecuencia es fundamental. La palabra simplemente, digamos, se ejecutará desde nuestra frecuencia. ¿Vale? Entonces, sí es muy importante la palabra, pero hay algo más importante, que es lo que tú estás vibrando. Eso es lo que crea desde tu presente, tu pasado y tu futuro. Por tanto, aunque puedes aprender idiomas antiguos y aprender a nombrar cosas para rituales en idiomas que vibren o que nombran, sí es verdad que en el día a día, cuando tú habitualmente te mueves y no puedes hacer eso porque no caes, porque estás en acto inconsciente, lo que sí puedes procurar es decir sí en lugar de no. Cada vez que tú niegues algo, la idea es dejar de decir sí y dejar de decir no, pero por lo menos que dejes de negar todo aquello que construyes desde el no, poniendo un sí en lugar de un no. Y ahí os habréis dado cuenta que yo, porque recibo muchos emails de mucha gente que me dice: Víctor, ¿cómo es que dices tanto que sí todo el tiempo en los vídeos? Bueno, porque yo me estoy aplicando el cuento, es decir, todo lo que os comparto yo lo he aplicado, lo estoy aplicando, tengo intención de aplicarlo. Intento aprender también yo de todo esto. Entonces, yo ya os digo que era don negativo y me iba todo muy mal, y cuando empecé a ser positivo me empezó a ir bien todo. Yo aprendí el positivismo de la New Age, lo reconozco, así que agradezco también a ese pensamiento positivo todo lo que me dio. Yo ahora he desechado la New Age porque considero que tiene puntos ciegos muy grandes y trato de rescatar solo la parte, digamos, constructiva que me aporta, y es que la New Age, en el decir siempre que sí y decir no, y no decir nunca no, es decir, el no negar, el no admitir la sombra, lo que ha hecho es falsear, es no reconocer lo que está pasando. Pero yo puedo reconocer que estoy triste o que estoy cabreado y al mismo tiempo elegir transformar eso en otra cosa, admitiendo lo que tengo y primero dando un espacio a traspasar eso. Y eso no es negar la oscuridad, es admitir la oscuridad. Al final la oscuridad también es luz. La oscuridad es luz condensada, por tanto, estamos hablando en realidad de salir de los conceptos bien y mal, luz, oscuridad, para entrar en el concepto de la integración. Y ahí estamos. Y simplemente el no es no. Para nuestra reprogramación, digamos, de ancestros ya, aunque en código fuente sea activación o luz, para nosotros ya es un no, es un límite. Entonces no me interesa poner límites a mis frases, a mis palabras. Y yo decidí aplicarme el cuento, como os digo, y empecé a decir sí en lugar de no. Y por eso ahora digo siempre sí. Ya sé que es pesadito, pero bueno, es mi proceso y un día dejaré de decir sí también, espero. De momento prefiero decir sí que decir no, porque, como os digo, me va mucho mejor. Y me costó mucho aprender esto, me costó mucho porque yo era don negativo, de verdad que lo era. Creo que todavía hay algún vídeo del principio de cuando yo empecé a abrirme al mundo, donde digo todavía bastantes noes en mis charlas. Ha sido todo un proceso de aprendizaje y os lo recomiendo. Y una vez aprendáis a decir sí en lugar de no, dejáis de decir sí con el tiempo si podéis, y simplemente nombráis lo que queréis y ponéis vuestra energía y vuestra frecuencia ya. Y si aprendéis alguna lengua antigua para reforzar eso vibratoriamente, yo os recomiendo el sánscrito, que puede ser el euskera también, o otras lenguas, pues bueno, unas palabras, aunque sea algo concreto, pues está bien. Pero en realidad, y básicamente, lo que os propongo en este tutorial es eso. Cada vez que vayáis a decir que no a algo que quieres construir, cámbialo por un sí. Simplemente eso. Y juega como yo juego, y aunque mucha gente te llame la atención, porque cuando dices que no, nadie te dice nada. Es curioso, pero a la que empiezas a decir sí todo el tiempo, todo el mundo te llama la atención, porque molesta. Un exceso de construcción molesta, porque todo el mundo está muy destructivo. Porque si yo estoy en la destrucción, admitiendo la destrucción en mí, la negación en mí, lo que estoy haciendo automáticamente es no responsabilizándome, y en ese sentido puedo quejarme, puedo llorar, estoy en un arquetipo de víctima, o de enfadado, sí, de verdugo, de enfadado, pero estoy en un mundo arquetípico, digamos, que tiene que ver con permanecer. El iniciado lo que hace es traspasar las barreras, y si el camino es empezar a decir sí en lugar de no, para luego dejar de decir sí y simplemente nombrar lo que quieres, tómalo, a mí me ha ido muy bien, aunque todavía estoy aprendiendo ahora a dejar de decir sí. Espero lograrlo algún día. Gracias por todo. Nos vemos en un próximo capítulo de Medita y Crea mientras vives. Hasta siempre.